Santo para que esta forma como vamos penetrando en las Escrituras, lo hagamos conforme a su voluntad. Aquí no estamos buscando ningún tipo de sabiduría raras, sino simplemente tratar de encontrarnos con el Señor en su palabra. Porque la palabra escrita, tenemos fe y certeza que es luz para nuestros pasos, luz para nuestra vida. Entonces pidámosle al Señor el don del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada una serie de elementos que nos muestran lo que pudo haber sido la infancia y la juventud de Jesús. Que ordinariamente se nos dice que no conocemos nada, que es una vida oculta. Y realmente no hay ningún escrito que nos diga, él está haciendo esto. Pero en los escritos ya del adulto, en su misión, alcanzamos a percibir muchas cosas que él vivió en su adolescencia, en su juventud. El nombre que le tenían de hijo del carpintero, todo lo que él sabe acerca de agricultura, todo lo que él sabe acerca del pastoreo, y que no es algo que lo sepa desde afuera, sino que se ve que lo ha vivido, tanto como obrero, como agricultor, como pastor, no tanto porque él no sería dueño de un rebaño. Nosotros nunca nos imaginaríamos a Jesús propietario de un rebaño, pero sí como el pastorcito que ayudaba, que acompañaba, que conoce desde adentro la vida y los movimientos de un rebaño. También lo vemos en viñedos, sabe cómo se produce el vino. Allá en la región de Nazaret había fábricas de vino y él sabe lo que significan los odres, lo que significa todo lo que es la fermentación, sabe la belleza de un buen vino añejo. Bueno, todo esto que estamos viendo. Hay otros detalles que no alcanzamos a ver porque el tiempo estaba muy limitado. Los enviamos también por escrito a los que tienen correo. Creo que ustedes hace un par de días, si tuvieron oportunidad, se dan cuenta que hay otros elementos que no salieron en la charla, pero que pues, nos muestran lo que pudo haber sido, incluso de las dificultades que había con el Imperio Romano. Un ejército que imponía su presencia con pactos de paz, porque había unos pactos de paz, la Pax Romana se llamaba, pero cuando la gente estaba como disgustada, les mostraban autoridad y fuerte. Y hubo masacres muy cercanas a Nazaret, no se conocen dentro de la Biblia, pero sí en la historia universal, de unas masacres que se dieron, y se hace el cálculo, Jesús tenía que haber sido un niño de menos de 12 años, que le tocó vivir esas experiencias. Y también otras cosas que aprendió en casa, es decir, sabemos que él aprendió a cocinar. Y uno diría, ¿pero de dónde sacamos ese dato? Mira, hay un detalle que es muy simpático. Ya cuando Jesús ha resucitado, que salen los discípulos
a pescar, que pasaron toda la noche pescando. Por la mañana él los llamó, ¿tienen pescado? No, traigan. Y lo recibió con un buen desayuno, pan y pescado. Y eso no lo aprendió en la tumba, eso lo sabía ya desde antes. ¿Cierto? Cosas de esas por el estilo. Y él habla, él sabe que necesita tanto de levadura por tanto de harina. Son cositas que nos muestran que él al menos se defendía en eso. Y lo mismo, a remendar la propia ropa. Él en algún momento habla con propiedad. Dice, nadie pone un remiendo con paño nuevo donde hay una tela vieja rota, porque si le pone ese rebaño, ese paño encoge y rompe. Es un hombre que entiende eso. Puede que él no sea el costurero, puede que él no sea un sastre, pero que sabe al menos remendar, sabe al menos remendar. Y yo creo que es bueno encontrarse uno con un Jesús que tiene una vida muy cotidiana. Mire, cuando uno está en una vereda como la que estamos nosotros ahora, aquí en las afueras de Manizales, en el Tablazo, uno va conociendo muchachos que se defienden en muchas áreas. Realmente uno ve que hay algunos que le ayudan a los papás en cuestiones de construcción o de pintura o de abrir algunas brechas para hacer un alcantarillado, pero también saben cortar guadua y también saben recoger café y saben arreglar jardín. Es decir, muchachos que se defienden en muchas cosas. También hay otros y uno siente tristeza profunda que no están haciendo nada. Viven en el campo, pero no se enamoran del campo, del trabajo del campo. Y entonces se van volviendo más bien recostados a la vida urbana. Pero de todas maneras, si hacemos esa comparación es porque uno aquí, viviendo en estos ambientes, de estar en el caserío de una zona rural, que uno descubre, este era un ambiente de alguna manera semejante al que vivía Jesús. Él estaba en el pequeño caserío de Nazaret, pero en un ambiente mayoritariamente campesino, rural. Y él entiende mucho de campo. Pero bueno, no vamos a seguir entonces con eso ya está también en el escrito. Vamos a meternos ahora en otra dimensión. Para entender escritos de alguna época, es bueno saber algo de la historia y es bueno saber algo también de la organización social. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas cosas relacionadas con la organización social de Palestina en tiempos de Jesús. ¿Alcanzan a ver? Jorge, ¿están viendo el escrito en página completa? Sí. Bueno, entonces mire, vamos a tratar de entender. Este cuadro podría parecer complejo al principio, pero cuando lo vamos desarrollando nos damos cuenta que es sencillo y nos ayuda a entender los personajes y los grupos que había en Palestina en el tiempo de Jesús, Palestina en tiempos de Jesús. Porque a uno le hablan que de los fariseos, que de los saduceos, y todavía uno a veces no sabe bien quiénes son ellos. Entonces pongámonos ahora en tónica de conocer algo de cómo estaba organizada la sociedad en ese tiempo. Miren, aquí, perdón, ¿alcanzan a ver dónde está el cursor moviéndose? Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces, miren, en tiempo de Jesús, ¿cierto? El imperio que dominaba todo el territorio, prácticamente toda Europa, el norte de África y la parte occidental de lo que llamamos ahora Asia Menor, o sea, Palestina, todos esos lugares estaban dominados por el imperio romano. Y el imperio romano tiene como cabeza el César. Entonces, en tiempo de Jesús, la autoridad máxima que había era el emperador, el César. Y el César dividía todo el territorio, vuelvo a decir, de Europa, del norte de África, de esta parte de Siria, de Palestina, en provincias. Para entender, las que más nos interesan a nosotros por la historia de Jesús
son la provincia de Galilea y la provincia de Judea. Aquí. Son las dos que más nos interesan, pero porque es donde se movió Jesús. ¿Cómo ejercía el gobierno y cómo ejercía su imperio el gobierno romano? En cada provincia había un gobernador. Para Galilea era, en tiempo en que nació Jesús, era el rey Herodes. Ya en el tiempo de Jesús adulto estaba un hijo de Herodes, pero ya sin el título de rey. Pero estaba de todas maneras la familia de Herodes, que era la que gobernaba en Galilea. Herodes tenía bajo su responsabilidad mantener a la población sometida al imperio romano. Y se sometía a través de la economía, o sea que tenían que pagar impuestos al César, impuestos al imperio romano, a través del ejército, ¿cierto? Y a través también de normas legales, de cumplir la ley. Y si no se cumplía, entonces está todo el aspecto de la justicia, los tribunales de justicia. Entonces son como tres elementos fundamentales para tener dominada a una población: el ejército, los impuestos y el mundo judicial. Así se vivía en Galilea, con Herodes como representante del imperio, y en Judea, que es, dijéramos, la provincia más importante para el pueblo de Israel, ¿cierto? El que estaba ya era directamente un romano. Era Poncio Pilato. Herodes no era romano. Herodes era de un pueblito vecino de sangre mestiza, o sea, no era del todo judío, era mestizo y la gente le tenía mucha rabia y despreciaba. Ahorita hablamos un poco de Herodes, pero Pilato era romano, militar, y era el encargado de mantener el orden y el sometimiento en Judea. Y Pilato entonces también tenía el ejército, tenía los impuestos y tenía la acción de justicia. Vamos a mirar un poquitico aquí lo de Judea, lo de Pilato. Es ya con Jesús adulto. Nosotros encontramos varios personajes que tienen que ver con el ejército, pero muy especialmente aquellos que nosotros hoy llamaríamos capitanes, ¿cierto? Y que en ese tiempo los llamaban los centuriones, que tenían bajo su responsabilidad 100 soldados. Por eso centurión, ¿cierto? De los impuestos, ¿qué personajes conocemos nosotros de los impuestos? Los cobradores de impuestos, que normalmente no eran romanos, eran del mismo pueblo sometido, o sea, en este caso judíos, pero que le cobraban a sus compatriotas el impuesto para dárselo a los romanos. Y bueno, como mucha gente que maneja esos impuestos, esos dineros, sabían quedarse también con buena cantidad de plata ellos. Entonces tenían los cobradores de impuestos, que los llamaban publicanos, y publicano quiere decir empleado público. Esos tenían muy mala fama ante todo el pueblo. Por un lado, como traidores, porque le están sacando la plata a su pueblo para entregársela a los opresores, a los invasores. Y por otro lado, también de ladrones, porque había mucha corrupción. Gracias a Dios en Colombia no existe, pero allá sí existía mucha corrupción, ¿cierto? Y a ellos religiosamente les tenían prohibido asistir a cualquier celebración. Ni podían ir al templo, ni podían entrar en las sinagogas, ni participar en los ritos y sacrificios. Era gente totalmente marginada por impura. Entonces, repetimos, Pilato tenía bajo su responsabilidad el ejército, ¿cierto? Y el ejército nos hablan varias veces de los centuriones, de los capitanes.
la recolección de impuestos y nos hablan de los publicanos y el ejercicio de la justicia. Normalmente los casos pequeños no los trataba Pilato y no los trataba directamente el Imperio Romano. Los casos pequeños los trataba como un gobierno interno de los judíos, y de eso hablamos a continuación. Entonces, no sé si nos queda más o menos claro. Estamos hablando de dos provincias: Galilea, que fue donde se crió Jesús, donde está el pueblito de Nazaret, donde pasó él toda su infancia y toda su adolescencia, ¿cierto? Que estaba bajo la autoridad directa de Herodes. Herodes, un hombre mezquino, hijo de Herodes el Grande, que fue el que mandó matar los niños cuando nació Jesús, ¿cierto? Herodes era un gran tirano. El primer Herodes, el gran Herodes, tirano e inteligente. Ya siendo Jesús adulto, era también tirano, pero más bruto, es decir, menos inteligente. Pero de todas maneras tenía menos poder que el papá, pero ahí seguía gobernando esa parte de Galilea. Y los judíos, o mejor dicho, los galileos, que estaban a favor de Herodes, pues los llamaban los herodianos, los del partido de Herodes. Nosotros vemos que aquí en Colombia muchas veces a un partido o a un grupo de seguidores se les conoce con el nombre del líder, ¿cierto? No hagamos mención a ninguna persona, pero o con el nombre o con el apellido, a los que lo están siguiendo los llaman por el nombre del líder. A ellos los llaman herodianos, o sea, los que están a favor de Herodes, totalmente comprometidos. Y estos Herodes y los herodianos estaban absolutamente de acuerdo con el Imperio Romano, eran sometidos totalmente al Imperio Romano, totalmente sometidos. Y entonces tenían un poder grande precisamente por eso, porque no le hacían ninguna resistencia al imperio. Y eso causaba mucha más rabia y disgusto en la población, ¿cierto? Que veían que prácticamente era el que mantenía el sometimiento del pueblo al poder romano. Cuando uno habla del pueblo, el pueblo tenía algunas características como las nuestras, que tenemos clase pobre, que tenemos clase adinerada, que tenemos clase media, etcétera. Allí estaban básicamente, por un lado, los artesanos, los comerciantes, los asalariados, campesinos, cierta gente que trabaja por salario. Cuando yo hablo de eso, recordemos, en el pueblito de Jesús era un pueblito muy pequeño, unas 30 o 40 casas. Entonces aquí uno hablar de asalariados, de comerciantes, es un grupito muy reducido. Pero cerca a Nazaret estaba la capital. La capital llama Séforis. Y casualmente no aparece en la Biblia el nombre de Séforis. En ningún momento aparece esa capital, pero era más bien cercana a Nazaret. Y allí sí había mucho asalariado, mucho comerciante, mucho artesano también. Había más en Nazaret, había más jornaleros, esclavos y mendigos. Jornaleros son aquellos que trabajan por un salario diario. El salario diario, que nosotros hoy llamamos jornal, ellos lo llamaban el denario. Y nosotros recordamos algunas parábolas en las que se habla del denario. ¿Y cuántos denarios cuesta esto? Que alimentar a 5,000 hombres son 200 denarios. Entonces 200 denarios es que el salario de 200 días, pero en el fondo es un año descontando los impuestos, ¿cierto? Entonces de 365 ellos quedan con 200. Bueno, pero son detalles que no podemos ahondar ahora. En todo caso, las características del pueblo, básicamente artesanos, comerciantes, asalariados, y en las clases económicamente más bajas, pues los jornaleros, los esclavos y los mendigos. También hay un tipo de población que se llama los prosélitos, ¿cierto? Que son aquellos que no pertenecen al pueblo judío, pero que aceptaron la fe judía, entonces lo reciben y les permiten algunas cosas, ¿cierto? Dependiendo de las sinagogas, en algunos les permiten entrar a la reunión de la sinagoga porque se tenían que hacer circuncidar para poder ser prosélitos.
o sea, empezar a cumplir las normas del pueblo judío. Entonces, si se hacían circuncidar, o sea que no eran simplemente simpatizantes, sino que empezaban con eso, ellos mismos se obligaban a cumplir todos los ritos, todas las leyes, y entonces eran aceptados en las sinagogas. En el templo no, en el templo entraban hasta cierto lugar, ¿cierto? Hasta lo que llamaban el atrio de los gentiles, ¿cierto? Allá en Jerusalén no les permitían entrar al templo porque no eran judíos puros. Esto más o menos nos va dando una cierta idea para conocer las personas que aparecen en los relatos bíblicos. Vamos ahora a meternos en la parte interna de la organización de Israel, del pueblo judío. Entonces ya veíamos, están bajo el dominio del César y el Imperio Romano, pero internamente, el ejercicio del poder era llevado por el Sanedrín, que el Sanedrín es lo que hoy diríamos, con todas las diferencias del caso, lo que hoy diríamos el Congreso de la República. Simplemente que el Sanedrín tenía los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, ellos hacían las leyes, ellos se encargaban de hacerlas cumplir y castigaban a los que no las cumplieran, ¿cierto? Y en el Sanedrín era aproximadamente unas 71 a 72 personas. El presidente del Sanedrín, digamos la autoridad máxima, era el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote ejerce funciones cultuales, como todo sacerdote, pero al mismo tiempo era el jefe de gobierno interno. Ya sabemos que dependiendo del Imperio Romano, sometiéndose a las leyes del imperio, pero tenían también internamente mucha autonomía, con tal de que no afecten los intereses de Roma. Y entonces los sumos sacerdotes eran herederos de unas familias de Aarón, y había varios grupos de sumos sacerdotes, y ellos internamente se peleaban el poder, pero tenía que ser familias sacerdotales. En la época de Jesús hay una familia que estaba muy sostenida en el poder, que era de un sacerdote llamado Sadoc, y entonces es el grupo de los saduceos. Entonces, cuando nosotros oímos hablar de que se le acercaron unos saduceos a Jesús, pues los saduceos o son sacerdotes o son partidarios de esos sacerdotes. Son de su, digámoslo así, de su movimiento político, de su movimiento económico y social. Entonces, no todos los saduceos son sacerdotes, pero están a favor del gobierno de los sacerdotes y son como la fuerza política y pública de los sumos sacerdotes. Los saduceos tienen bajo su responsabilidad la administración del templo de Jerusalén. Entonces, en el templo de Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué encontramos en el templo? Encontramos a los levitas, a los sacerdotes y una serie de ritos, sacrificios, ofrendas, fiestas, holocaustos, etcétera, etcétera. Pero para entroncar la coordinación del templo está por las familias de los sumos sacerdotes. En este momento está prioritariamente la de Sadoc. Y en tiempo de Jesús, sabemos, estaban Anás, Caifás, que eran los sumos sacerdotes de ese tiempo. Había otros que prestaban servicio por turno. Y yo creo que recordamos cuando estábamos hablando de los relatos de infancia de Jesús, el primer relato en el Evangelio de Lucas es cuando el ángel se le aparece a un sacerdote de los de turno, ¿cierto? A Zacarías, que va a ser el papá de Juan el Bautista, que él estaba haciendo la ofrenda del incienso y en ese momento se le aparece el ángel, le dice, vas tu mujer va a tener un hijo y tal cosa, que él no le creyó, y esa historia ya la vimos. Pero la traigo a colación para decir que había muchos sacerdotes, todos tenían que ser de la tribu de Leví,
y que eran los que se organizaban por turno y después también por suertes dentro del turno, qué servicio prestaba el uno y qué servicio prestaba el otro. Entonces había mucha cantidad de sacerdotes. Eso en una Pascua podía haber alrededor de unos 9,000 sacerdotes ahí prestando servicios para los animales, para el incienso. Recordemos que mataban una cantidad de animales, ¿cierto? Y podía haber más o menos unos 120, 100, sí, no es exactamente, pero entre 120, 130, 140,000 personas en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y todo el mundo con la obligación de ofrecerle un animalito al Señor. Eso era una matanza impresionante. Entonces necesitaba mucha organización para los altares de sacrificio, por dónde entraba el ganado, por dónde, pues en cuál de los altares era que se quemaban para los holocaustos, etcétera, etcétera. Y la distribución también de las carnes, porque en algunos sacrificios toda la carne del animal se sacrificaba y se quemaba. Eso es lo que llamaban el holocausto. Es decir, todo el animal se le ofrecía a Dios. Pero también estaban los sacrificios de comunión, donde parte del animalito lo quemaban y la otra parte se la daban al sacerdote que lo mató y la otra para que la familia lo comiera en comunidad. Y por esos sacrificios de comunión. Y en esos sacrificios de comunión, ¿cierto? Era donde recordaban en la cena la antigua alianza, con una copa, con, varias copas para varios brindis, con el pan, etcétera. Y en una de esas cenas, la última, fue la que el Señor dijo, aquí, este es mi cuerpo. Perdón. Esa comida había sido de animales sacrificados durante los días previos a la Pascua. Es decir, hay unas reglamentaciones desde cuándo se empiezan los sacrificios, ¿cierto? Pero en todo caso es para saber, y vuelvo a repetir, que el Sanedrín, el grupo más fuerte es el de los saduceos, y los saduceos son los que están prácticamente favoreciendo el gobierno del jefe de Estado, por decir algo, el sumo sacerdote, que tiene poder político, poder religioso y poder económico. Y ellos son los que manejan el templo. Entonces ellos son los que directa o indirectamente manejan todo lo que son, por ejemplo, la crianza de los animales. Recordemos que ya tienen una ley que los animales tienen que ser puros, sin defecto, de tantos años. Entonces ellos son muy cuidadosos de tener un ganado, tanto bovino como ovino, o sea, de ovejas y de corderos, etcétera, que sean aptos para el sacrificio. O sea, sin ningún defecto, bonitos. Y para los pobres, pues bueno, lo que les daban era palomas, pichones, ¿cierto? Pero también tenían que ser pichones en buen estado, que no tuvieran defecto, etcétera, etcétera. Todos los pobres quisieran ofrecerle a Dios un toro, ofrecerle un cordero, un carnero, pero se metían la mano al bolsillo y no les alcanzaba sino para el par de pichones. Y sabemos que esa era más o menos la situación económica de la familia de Jesús, de José y María, ¿cierto? Que pues era la ofrenda de los pobres, el sacrificio de los pobres. Entonces, ese es el primer grupo de los saduceos que están en el Sanedrín. Vuelvo a decir como si fuera el Congreso de la República, pero con los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y junto a los saduceos estaban también los ancianos. Ancianos se llama allí a las personas, dijéramos, prestantes de las grandes familias de Israel, como los patriarcas, los descendientes de los clanes. Eran cortesanos, eran terratenientes, era gente rica. Cortesanos era que estaban muy unidos a todo el sistema de gobierno. Si venían de Galilea, pues de los amigos de Herodes. Algunos de los herodianos eran cortesanos, eran ancianos y estaban también en el Sanedrín. Era la gente, dijéramos, de alta alcurnia. Y ellos eran, mire que ahí pone terratenientes. Ellos prácticamente eran los que ponían las tierras y todo para la crianza de los animales que se iban a sacrificar en el templo.
Entonces la alianza entre los ancianos y los saduceos era muy importante también por la economía que se movía en el templo de Jerusalén. Y hay otro grupo, que es un grupo que aparece mucho en los evangelios, los fariseos. Los fariseos llegaron a formar parte del Sanedrín por su fuerza moral. Los saduceos y los ancianos no, eso era por su poder político, por sus alianzas con el imperio, por el sometimiento al sumo sacerdote. Saduceos y ancianos, esos eran, por decir ahora, los de la rosca. Pero ahí llegaron por su propio esfuerzo, por su puño, por su aceptación en el pueblo, los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Ordinariamente, cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué entiende usted por fariseo? La respuesta primero que hacen, hipócritas, los insultan. Un montón de hipócritas. Y no, es muy distinto. Los fariseos eran aquellas personas que creían que debían aprender a vivir la vida según la ley de Dios. Y eran muy exigentes en el cumplimiento de las leyes. Yo me atrevo a decir ahora algo parecido a lo que hoy llamamos católico practicante. Y si son de otras iglesias, podríamos decir un protestante practicante o un evangélico honesto con su iglesia. ¿Cierto? Eso eran los fariseos. Eran practicantes del judaísmo, practicantes de la ley, que querían hacer las cosas como Dios las manda. Y eran tan exigentes que no solamente cumplían las normas que estaban escritas, sino que interpretaban la norma para ver cómo se debía vivir en ese momento y se iban llenando cada vez de más normas y más normas. ¿Cierto? Se cuenta en un momento determinado como alrededor de unas 600 normas que ellos tenían y algunos trataban de cumplirlas todas. Imposible, dirá Pablo, ¿cierto? Porque Pablo formó parte de ese grupo de los fariseos. Es decir, que llegaba a que somos tan honestos, somos tan cumplidores del deber, somos tan justos en nuestras decisiones que prácticamente ya tenemos el reino de Dios en nuestras manos. Casi que no necesitaban ya de Dios porque ellos, por su esfuerzo, se habían conseguido el derecho a las bendiciones de Dios. Eso exagerando un poquitico la cosa, pero por ahí es más o menos de la espiritualidad, muy confiados en su propio esfuerzo. Y la palabra fariseo quiere decir separado, separado. Y para que entendamos esto, la ley dice que hay que atender a los leprosos con obras de caridad. Entonces los fariseos atendían a los leprosos y ellos tenían instituciones, con palabras de hoy, leprosarios, y atendían a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, los atendían con obras de caridad. Pero, como la ley decía que no podían tocar a los leprosos, ni podían tocar a los enfermos mentales, que ellos los llamaban endemoniados, entonces velaban porque ellos no les faltara la comida, pero no se acercaban a ellos. No se acercaban a ellos. Y si veían que alguna persona, por ejemplo, era mestiza, o sea que no tenía sangre pura, eso también era una mancha, entonces manténgase usted también retiradito. Una persona que estuviera caída en vicios, cualquier tipo de vicios, podría ser de prostitución, podría ser de alcohol, podría ser de lo que fuera, impuros. Entonces no se acercaban a ellos. Los que tenían cierto tipo de trabajo, como los cobradores de impuestos, o como los pastores, por ejemplo. Los pastores estaban viviendo permanentemente con animales. Entonces ese contacto con los animales también los hacía impuros. Los curtidores, o sea, los que trabajan con las pieles de los animales, también son impuros. Los médicos están continuamente en contacto, entonces también son impuros. Pero la impureza de
de los que trabajan las pieles, de los curtidores, de los médicos, son impurezas momentáneas mientras están untados de sangre. Ellos necesitan hacer ritos de purificación, de limpieza, baños, cambio de la ropa, etcétera, etcétera. Peor que lo de la pandemia, ¿cierto? Para no infectarse del virus de la impureza. Entonces, los fariseos, esa palabra fariseo es separados. Para entender un poco, un grupo de personas que entre ellos dicen, nosotros somos los puros del paseo. Nosotros somos los sanos, los limpios, los que hacemos las cosas según el querer de Dios, los que tenemos derecho, etcétera. Entonces, a los otros que no son así, ¿cierto? Les prestamos servicios que sean necesarios, pero no los tocamos y que no se nos junten. Que no se nos junten. Entonces eran guetos de gente separada de los demás. Vuelvo a decir, ¿cierto? Su nivel moral, su honradez, su cumplimiento de la ley, hicieron que el pueblo confiara mucho en ellos y fue por eso que tuvieron que aceptarlos en el Sanedrín como una fuerza muy importante, muy importante. Y tenían mucha más autoridad moral que los saduceos y que los ancianos. Económico, etcétera, de la nación, pero los lineamientos de la vida espiritual eran hechos por los fariseos. El único templo que hay para todos los judíos del mundo era el templo de Jerusalén. Y cuando digo de los judíos del mundo, es porque en ese tiempo ya había judíos que estaban dispersos por varios países. Unos vivían en Roma, otros vivían por allá por los lados de Babilonia, lo que hoy llamamos Irak. Porque en tiempos antiguos los de Babilonia los habían expulsado para allá los habían tenido prisioneros y allá se habían quedado algunos. Entonces había colonias de judíos allá en Babilonia. Lo mismo en Egipto, también había colonia de judíos. Pero había un solo templo para todos los judíos del mundo y era el templo de Jerusalén. Para los que vivían más cerca, dijéramos en Galilea, ahí en la misma Judea y todo, había obligación de asistir 3 veces al año al templo de Jerusalén. Y en ese templo hacer los sacrificios de animales, las ofrendas, los holocaustos, todo lo que es la oración, el culto, etc. Si las circunstancias de salud, de enfermedad, lo que sea, no les permitía, al menos ir una vez, ¿cierto? Y prioritariamente en la Pascua. O también algunos en una fiesta que es mucho más nueva, pero que cogió mucha fuerza, que llamaban la fiesta de las chozas. ¿Cierto? En fin, digo esto porque todo el mundo tenía que ir 3 veces al año a Jerusalén. ¿Cierto? Pero en los pueblos, en los pueblitos pequeños no había templo, sino que lo que había allí eran casas de oración. En algunos pueblos la casa de oración era una casa de familia que tenía una sala más o menos amplia donde pudieran caber los varones del pueblo. Así de sencillo, un lugar donde pudieran caber 30, 40, 50 personas. Entonces era la sinagoga. Si no había casas de esas, pues en el pueblo se construía la sinagoga. Y todos los pueblos querían tener su sinagoga. Entonces era el sitio en donde se reunían los varones. Y 3 cosas se hacían fundamentalmente en la reunión del sábado, porque el sábado era el día que ellos tenían para eso, para darle gracias a Dios y para celebrar su historia, su vida, su trayectoria espiritual. ¿Cuáles eran las 3 cosas que hacían? 1, estudiar las Escrituras para mantener viva la memoria del pueblo. Entonces recordaban la ley, recordaban los profetas, recordaban las promesas a los reyes, es decir, toda la historia de Israel. Entonces ellos tenían su libro, ¿cierto? Que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros donde estaban todos los profetas, los que llamaban profetas anteriores y los posteriores, de la historia de los jueces, la historia de Josué,
de Samuel, de los reyes, todo esto, y lo de los profetas, ¿no? ¿Cierto? Y también los otros escritos que llaman de los salmos, de los libros de sabiduría, los libros del eclesiástico, el eclesiastés. ¿Cómo? ¿Faltan 4 minutos? Ok. Bueno, entre las sinagogas, la gran mayoría de las sinagogas estaban orientadas por fariseos. Eran como las autoridades morales, ¿cierto? Eran los que enseñaban. Y entre los fariseos había unos estudiados que eran maestros, otros mucho más estudiados que eran los doctores, los letrados y los escribas. Los escribas eran los que traducían y ponían por escrito las Biblias. Necesitaban saber muy bien el idioma para no cometer errores al transcribir un texto. Recordemos que en el tiempo no había imprentas, que todo era manual, todo era manual. Entonces los escribas eran los que hacían esos trabajos. Por motivo de tiempo voy a pasar ahora ya un poco más rápido, ¿cierto? En las sinagogas estaban, ya digo, los fariseos, esos, pero Jesús se enfrentó mucho a ellos, mucho, ¿cierto? Y nosotros escuchamos mucho escribas y fariseos hipócritas. Eso no quiere decir que todos los escribas fueran hipócritas y que los fariseos fueran hipócritas, no. Lo sabía. Así como hay católicos practicantes que son muy honestos y hay unos que son muy hipócritas, hay de todo, ¿cierto? En todas las corrientes espirituales y en todas las corrientes religiosas hay de todo. Hay gente que cree y hay gente oportunista, ¿cierto? Vamos rápidamente, otros grupos que aparecen ahí, ¿cierto? Los fariseos no estaban de acuerdo con que el pueblo estuviera sometido al imperio romano. Los fariseos no. Los saduceos sí. Los saduceos estaban entregados al imperio, los ancianos también, los fariseos no. Los fariseos decían, el único rey nuestro es Yahvé y no tenemos por qué estarle pagando impuestos a ellos. Pero algunos de estos fariseos, de esa corriente espiritual, aquí había gente de clase media, gente pobre, gente también adinerada, pero casi todos eran clase media y pobres, ¿cierto? Pero con un nivel moral, vuelvo a decir algo. Algunos de ellos, Jesús le dice, faltos de misericordia, ¿pero por qué? No porque ellos en sí mismos se portaran mal, sino porque no entendían a aquellos que por alguna circunstancia eran impuros o débiles para manejar su voluntad, o porque tenían alguna mezcla de sangre, o porque trabajaban con cuestiones que no podían estar a toda hora purificándose y purificándose, porque las purificaciones a veces eran muy costosas. Si una cucaracha pasa por el fogón, hay que destruir el fogón, ¿cierto? Y la gente no, la gente pobre no podía hacer eso. Y entonces los fariseos a veces se volvieron muy indolentes frente a la situación de los otros. Y es lo que Jesús siempre les va a reclamar, como que se volvieron muy indolentes y les faltó misericordia con aquellos que no tenían la pureza que estos tenían. Entonces ahí está la hipocresía que Jesús tanto les criticó y los cuestionó. Pero dentro de eso se fue creando un grupo que llaman los celotas. Los celotas eran de una mentalidad farisea, pero también con la idea de que al imperio romano, ¿cierto? Hay que sacarlo o a las buenas o a las malas. Y entonces, en tiempo de Jesús, los celotas no estaban muy organizados, pero ya había una espiritualidad celota, de resistencia, de oposición al imperio. Y Jesús en su grupo tuvo celotas en su grupo, ¿cierto? Y ellos hacían revueltas y a veces cogían las tropas de los soldados y les hacían emboscada, en fin. Pero en la época de Jesús apenas estaba creciendo. En el año, antecitos del año 70, ellos, junto a los fariseos y otros que llaman los esenios, organizaron una revuelta contra el imperio romano, pero creyeron que iban a poder sacar a los romanos y resulta que no, que los romanos muy organizados les destruyeron el templo, el muro, Jerusalén, todo, ¿cierto? Pero los celotas eran entonces
grupos opuestos y utilizando las armas opuestos al Imperio Romano, ¿cierto? Ya dijimos los prosélitos. Los prosélitos eran gente venida de afuera, pero que se sometían a la ley judía. Entonces se hacían circuncidar y vivir como si fueran judíos. A ellos no les permitían entrar hasta la parte más interna del templo, les tocaba quedarse en el atrio de los extranjeros, pero a ellos también sí les permitían entrar a las sinagogas. En algunas sinagogas dejaban entrar a las mujeres y a los niños, en otras no. Eso apareció también en el escrito que yo les mandé, ¿cierto? Que en algunas sinagogas dejaban entrar a las mujeres y a los niños, no las dejaban hablar. Pero ellos después en la casa compartían lo que habían escuchado ahí en la sinagoga. Por otro lado, también había algunos movimientos de resistencia que estaban empezando, como los bautistas, ¿cierto? Hubo varios grupos de bautistas, pero el más conocido por nosotros es el de Juan el Bautista. Y Jesús va a tener mucho que ver con ese movimiento de los bautistas, con el de Juan. Y hay otro que es muy importante, no aparece directamente en la Biblia, pero sí en muchos escritos de la época, y es lo que llaman los esenios. Los esenios eran personas que no estaban ni cinco de acuerdo con toda esta estructura del Sanedrín, del templo, de la sinagoga. Le parecía que el pueblo estaba demasiado corrompido, los sacerdotes unos negociantes, entre los fariseos había algunos también muy hipócritas y muy señores utilizando el nombre de Dios para manipular al pueblo. También había fariseos de estos, de todo en la viña del Señor. Y entonces los esenios se fueron como monjes, digámoslo así, al desierto a vivir allá. Decía, esto aquí, ya Dios viene a juzgarlo. Dios ya está como con el hacha levantada para cortar. Así como Juan Bautista predicó que ya está a punto de cortar, los esenios decían eso. El Señor ya está cansado de toda esta corrupción, de todo este negocio en el templo, etcétera. Y ellos se fueron a vivir una espiritualidad mucho más exigente que la de los fariseos allá en el desierto, pero con unas leyes de fraternidad, de hermandad, de bien común muy bonitas, que en los Hechos de los Apóstoles, cuando escuchamos de los primeros cristianos que todos lo compartían, que algunos entregaron sus bienes, etcétera, etcétera, eso es muy de la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas, pero también de los esenios. Ellos también tenían ese tipo de compartir todos los bienes. Bueno, y la gente marginada, ya dijimos algo, la gente marginada, extranjeros, los samaritanos. Mira, Gustavo, hablar un poco más de los samaritanos, porque entre Galilea y Jerusalén y Judea está Samaria, pero de eso vamos a hablar, si Dios quiere, la semana entrante. Entonces los extranjeros, los samaritanos, las mujeres, los niños, los pecadores y las prostitutas, esto por motivo moral, los otros por su condición social, los enfermos, los leprosos, los mendigos, los publicanos, los curtidores, los médicos, aquí podríamos inventar los pastores, eran debajo de la raya la gente marginada. Pero yo creo que si tenemos este cuadro, ya más o menos podemos captar cuando estemos leyendo los evangelios que se acercaron unos saduceos a Jesús o se acercaron unos fariseos o que eran los ricos, entonces los ancianos, ya podemos más o menos identificar a qué grupo pertenece el uno y el otro. Y que es muy distinto ser galileo que ser judío. Los de Judea es allá donde está el templo de Jerusalén, en donde ellos se creen más puros. Y en Galilea la gente era un poquitico más libre, que dicen Galilea de los gentiles. Y un insulto que le hicieron a Jesús, decir, es que ese es Galileo. Como quien dice, estos son menos rigurosos en el cumplimiento de la ley. Bueno, con eso ya vamos terminando, ¿cierto? Ya vamos en unos 50 minutos 45, porque se empezaba un poco tarde. Pero ya tenemos más o menos esto. Este cuadro, Dios mediante, lo voy a enviar ahora. Y lo voy a enviar también esta misma noche, si Dios quiere. Lo voy a enviar también con un escrito, pero ese escrito es sacado de Merkaba. Merkaba es una página en la que hay estudios bíblicos.